La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos alegramos en este hermoso domingo. Estamos celebrando ya el segundo domingo de Pascua. También pues lo celebramos con ese nombre también que le dio el Papa Juan Pablo II, el Domingo de la Misericordia, ¿verdad? Entonces pedimos la misericordia del Señor por cada uno de ustedes, por sus intenciones personales. Pedimos también por algunas personas que nos han pedido oración, por el eterno descanso de Francisca, Andrés y Arnulfo, y todos los enfermos, todos los enfermitos también pedimos por ellos. Pide Sepol. Y también pues hoy se conmemoran 16 años del albergue que está aquí a la par. Nos pidieron también que pidiéramos por ellos, por los beneficiarios, también por las personas que están al frente de este albergue, por las personas que nos ayudan, por nuestros bienhechores, todas las personas que se preocupan por las necesidades de sus hermanos. Entonces también pedimos por ellos. Y también si ustedes tienen alguna intención, la ponemos también en nuestro altar, pidiendo por todos ustedes. Para celebrar el lamento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Padre. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades se los vendían, y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en Él está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Jesucristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y, sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, porque es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Y luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando ya el segundo domingo de Pascua, o también con este domingo cerramos lo que es nuestra octava. ¿Se acuerdan que toda la semana estuvimos celebrando como si fuera el primer domingo de Pascua, o sea, el domingo de resurrección? Se extendió a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y ahora cerramos con este domingo, ¿verdad? ¿Por qué la semana se le llamaba semana de octava de Pascua? Octava, ya algo se nos había mencionado con los demás hermanos, el diácono y el hermano Daniel también. Yo quiero solamente puntualizar o aclarar por qué se le llama octava. Si ustedes saben un poquito de música, se habla también en la música, hay este término de octava. Octava quiere decir de empezar de un tono en acabar en otro tono, que básicamente es el mismo, que son 8 tonos, ¿verdad? Que empiezas de do y terminar a do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
empiezas en un tono y terminas en el mismo tono, solamente que más alto, o sea, más agudo, ¿verdad? Entonces, por eso, y en liturgia igual, ¿verdad? Va subiendo el tono, ¿verdad? De hecho, estuvimos meditando sobre estos misterios de Jesús, esos misterios, y no solamente misterios, sino también revelaciones en cuanto a su modo de presentarse, de aparecerse a sus discípulos. Primero con las mujeres y después con sus apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, ahora resulta que también, pues este domingo se le llama Domingo de la Misericordia, lo cual lo puso el Papa San Juan Pablo II, ¿ya? Con motivo de esta hermosa mujer que también fue canonizada en el año 2000, Sor Faustina Kowalska. Esta mujer que tuvo esa gran revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre estos destellos de luz o haces de luz que se desprendían de su corazón, que eran de dos colores, el rojo y el blanco. El blanco significa el agua y el rojo la sangre, ¿verdad? Haciendo mención de cuando, o refiriéndose también a cuando este soldado le clavó esta lanza en el costado del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde salió sangre y agua. Sangre, que significa sacrificio, dolor, padecimiento, etc. Y agua, que significa la pureza, la luz de Cristo. De hecho, ahora hay un movimiento tan grande sobre esta devoción de la gran misericordia de Dios, el Señor de la misericordia, ¿verdad? De la divina misericordia. Bueno, pues fíjense, hoy que estamos celebrando también este domingo segundo de Pascua, se nos habla en la primera lectura que hemos escuchado de algo muy interesante, sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo es mencionado por sus milagros, por sus prodigios, y también por esa sencillez en la cual se presentan sus apóstoles, ¿verdad? Se nos habla de cómo vivía la primera comunidad, se nos habla cómo se comportaban, se nos habla cómo todo lo tenían en común, se nos habla de que no tenían nada de soberbia, no tenían nada de individualismo, es decir, todo lo que tenían lo ponían para todos los hermanos. De hecho, algunos que tenían hasta bienes más grandes, ¿verdad? Como terrenos, tierras, etc., pues lo vendían y lo ponían para los más necesitados. Qué bonito que hoy fuera así, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues el ser humano va cambiando bastante. Hoy nos encontramos con tanta gente materialista que por un pedacito de tierra puedes perder la amistad de los tuyos, de tu misma familia, ¿verdad? Y si no, también pues de las demás personas, ¿verdad? De las demás personas que a veces pues no es ni de nuestra familia, pero es nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para no perder el hilo conductor de lo que es nuestra semana de octava, el lunes meditábamos sobre un encuentro de Cristo, meditábamos sobre tres cosas. El encuentro con Cristo, se nos hablaba de la alegría que debería permanecer en nosotros, se nos hablaba de cómo teníamos que predicar con apuración, a prisa, ¿verdad? Tres cosas muy importantes para esa evangelización. El jueves
les mencionaba un poquito sobre ese encuentro con Cristo, ese encuentro personal, cómo se aparecía a nosotros Cristo, cómo se aparece o cómo se presenta en nosotros. Se nos hablaba haciendo mención un poquito sobre estos discípulos de Maús, ¿verdad? Que se nos presentaba Cristo bajo la redundancia de la representación de cualquier ser humano, ¿verdad? Del prójimo, ¿verdad? Del prójimo. Se nos hablaba de esa presentación sobre la palabra. En la palabra también se hace presente Cristo. Se nos hablaba de la Eucaristía, donde fue más reconocido Jesús cuando les partió el pan. Se nos hablaba de la Eucaristía. Se nos hablaba también de lo que es la oración. En la oración también se nos hace presente Cristo real, y también se nos presentaba sobre todo en la comunidad. ¿Ya? Hoy el mensaje es muy interesante y muy fácil. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios en lo que estamos celebrando, que es la resurrección del Hijo de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta en muchas cosas, ¿ya? Sobre todo en el cómo compartir con nuestros hermanos, ¿ya? Entonces fíjense, si el Señor tiene misericordia de nosotros, nosotros también debemos de tener misericordia con nuestros hermanos, ¿ya? Hace, si no mal recuerdo, como 5 años que se hablaba bastante de la misericordia. De hecho fue el año jubilar de la misericordia, que también pues tuvo mucho auge, el año 2015 al 2016, digamos, el año jubilar, el año de la misericordia, donde se habló bastante de la misericordia. De hecho hubo también bastantes temas, libros también que nos hablaban de lo que eran las parábolas de la misericordia. Nos hablaban de los salmos de la misericordia, los papas de la misericordia, de los santos de la misericordia. Se nos hablaba de los padres de la misericordia. Se nos hablaba del mismo tema de la misericordia, cómo celebrar la misericordia. Se nos hablaba también del sacramento de la misericordia, las obras de la misericordia, etc. Yo creo que estuvimos bien empapados de eso, que a lo mejor hasta tan empapados que hasta ya se nos olvidó, ¿verdad? Entonces hoy es un día necesario y un día muy oportuno para que nosotros nos acordemos de todo eso, de la misericordia, ¿verdad? Y no hace falta hablar mucho de lo que es este gran regalo que el Señor nos da, sino solamente que lo llevemos a cabo. Es decir, no hace falta saber tanto de esto para poder nosotros darnos cuenta de la misericordia de Dios. Tan fácil que es, solamente que te acuerdes cuánta misericordia Dios tiene sobre cada uno de nosotros y cuánto la necesitamos, y que también nosotros debemos de tenerla con nuestros hermanos. Ahí es donde ya como que ya no nos entra muy bien en los oídos. Saber de la misericordia lo podemos hacer. Investigar sobre la misericordia lo podemos hacer. Grabarnos muchos temas de la misericordia lo podemos hacer. Pero donde sí vamos a batallar un poquito es de llevarlo a cabo en nuestra vida cristiana. Y ahí es donde yo quiero hablarles un poquito. Por ejemplo, date cuenta cómo se manifiesta un Cristo de la misericordia en ti, en mí, en todos. ¿Cómo se manifiesta el Señor de la misericordia? Con el perdón. ¿Cuántos de nosotros se nos hace difícil perdonar al hermano? ¿Cuántos de nosotros guardamos rencores, resentimientos, deseos de venganza? ¿Y en quién creemos entonces? Creemos en un Dios misericordioso, y esa misericordia debe
traducirse en obras, en lo que hacemos diario. Así de que yo te pido a ti para que reflexiones, medites cómo se hace presente ese Cristo misericordioso en ti, en tu persona, en todos nosotros. Cómo se hace presente, cómo se manifiesta, cómo se presenta Jesús misericordioso en mi persona para mis hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Cristo, que con su resurrección ha vencido la muerte y el pecado. Pidámosle que tenga piedad del mundo y lo bendiga. Digamos: tú que eres la vida, escúchanos. Tú que eres la vida, escúchanos. Por la Iglesia, que los cristianos seamos constantes en la escucha de la palabra de Dios y demos testimonio de Jesús resucitado, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por los pastores del pueblo de Dios, que la fuerza de Cristo resucitado los proteja y anime, y dé fecundidad a su ministerio pastoral, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por la paz en el mundo y en los corazones, que la victoria de Cristo sobre la muerte la haga renacer y la afiance donde peligra, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por los que ven vacilar su fe, por los que se resisten a creer, por los que rechazan a Dios, que descubran la presencia de Cristo en sus vidas, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por los difuntos, que gocen eternamente de la vida de Cristo, que Él nos ha merecido con su resurrección, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que sepamos reconocer a Cristo en los hermanos y en los acontecimientos del mundo, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Abre los ojos de nuestra fe para que acojamos con alegría la salvación que nos trajo tu Hijo. Danos tu sabiduría para reconocerlo en la historia, y por tu misericordia haznos participar de su triunfo pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buscando lo que al otro puede
rogamos para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Amén.
hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que tenemos que seguir, aunque nos cueste, esta cuarentena domiciliar, estando en casa. ¿Ya? Una de las cosas, una de las formas en las cuales nosotros podemos manifestar la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros es obedecer. Obedecer la misericordia en tu casa, la misericordia en ti mismo, la misericordia con tus hermanos, con tu prójimo, con los que están contigo alrededor. Entonces, aunque nos cueste, tenemos que obedecer. Ya llevamos más de 30 días de cuarentena domiciliar, entonces les recuerdo que hagamos un esfuerzo, así se puede. ¿Ya? Entonces el Señor nos va a dar fortaleza con su misericordia. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A anunciar la alegría de Cristo resucitado al mundo. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de solo no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya es que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anufo Romero. Ruega por nosotros.